Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la parte tercera de respiración. En la primera hicimos espacios respiratorios desde postura tumbada y postura sentada. En la segunda hemos introducido el significado de prana y pranayama y preparamos esta tercera parte de respiración, que es la introducción a pranayama, a Kapalabhati y Anuloma Viloma. Y lo hicimos con unos ejercicios de limpieza de fosas nasales y de las vías altas, ¿vale? De pulmones. Entonces, lo indicado es primero a ejercitar esta primera parte que vimos en respiración 2 de limpiar fosas nasales y después practicar o como aprender, si es que todavía no hemos practicado, lo que hoy vamos a hacer va a ser una introducción al pranayama, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos Kapalabhati, que significa cráneo brillante, y es un pranayama, un ejercicio de respiración activador de la energía, ¿vale? Lo que estamos haciendo es un movimiento con el abdomen, ahora en la parte práctica lo veremos, en el que incidimos en la exhalación. Entonces estamos movilizando todo el sistema digestivo, el diafragma, impulsando desde los centros inferiores hacia arriba la energía. Por esto se llama cráneo brillante, porque vamos llevando la energía de los centros inferiores a los centros superiores. Y además porque nos da brillo y buen color. Entonces, es recomendable hacerlo con el estómago vacío. Me gusta practicarlo por la mañana en ayunas, a lo mejor he bebido un poquito de agua y ya está. Si lo hacemos en otro horario, que la digestión esté hecha. Después, si tengo inflamación abdominal por algún problema en el sistema digestivo o simplemente porque está un día más inflamado o revuelto, pues mejor no hago Kapalabhati. Si somos mujeres y estamos con la menstruación, en mi caso el primer día no, hasta que aquello no se asienta y pasan a lo mejor 3 días, yo no lo practico. A lo mejor al final, según cómo me encuentre, pero se recomienda cuando estamos con el periodo, en principio no hacerlo. Y luego, pues cuando personas que tengan problemas de corazón o de tensión alta, esto hay que verlo en cada caso particular, consultar con el médico, con la profesora o con el profesor, con el visto bueno del médico. Y después, si tenemos asma, estos ejercicios cuando es momento normal, muy bien, porque nos están ayudando a ampliar la capacidad pulmonar, a ejercitar toda la zona próxima a los pulmones, pero en una crisis con el proceso asmático, pues tampoco se hace. Después, pues nada, si hemos tenido una cesárea o un parto o alguna operación, en fin, es un movimiento fuerte del vientre, entonces en esos casos no lo practicamos. Y vamos a seguir familiarizándonos con la respiración abdominal, que es, como decíamos ayer, la antesala de este pranayama para mí. Entonces, os voy a leer los beneficios que quería, los tengo aquí, los voy a leer antes de empezar. Beneficios físicos. Limpia las fosas nasales y todo el sistema respiratorio. Ayuda a drenar los senos nasales, ¿vale? Y a eliminar el moco acumulado. Es bueno practicar con regularidad para personas que producen asma, lo que decíamos, pero ante una crisis no se practica.
elimina grandes cantidades de anhídrido carbónico y otras impurezas. Aumenta la oxigenación, permitiendo mayor nutrición y renovación de los tejidos corporales. Fortalece y aumenta la capacidad de los pulmones, los músculos intercostales, el diafragma, los músculos abdominales. Y el movimiento del diafragma actúa como un masaje enérgico en todo el sistema digestivo, por esto, y en el corazón. Por esto el tema de tener la digestión mejor hecha. Aumenta el riego sanguíneo en nutrientes al cerebro por ese impulso que hacemos con el movimiento, y otorga vigor y salud florecientes. Luego, a nivel físico, psíquico-mental, pues refresca y revigoriza la mente, crea un estado de alegría, es un pranayama activador, activa la energía pránica, aumenta la provisión de prana en la zona del plexo solar y nos lleva la energía de los centros inferiores a los centros superiores. Entonces, una vez hecha la introducción teórica, pues vamos con la práctica. Previamente hemos hecho los ejercicios de limpieza de fosas nasales, yo los he hecho esta mañana, ahora voy a sonarme. Entonces ahora tocaría que os pongáis la segunda parte de respiración, hagáis los ejercicios de limpieza y luego veis el minutito en el que estamos ahora y volvéis aquí y hacemos esta prueba. Vamos a la postura primero. Sentada yo me he cogido un bloque, ¿vale? Como este, y luego pues necesito un poco de apoyo bajo la rodilla derecha. Puede ser que escojáis un zafu o en una silla, que apoyéis la espalda en la pared, la espalda debe estar alineada, erguida, sin bloquear. Empezamos familiarizándonos con la respiración abdominal y la musculatura que va a intervenir en esto. Entonces, hombros relajados y vamos a tomar 5 respiraciones abdominales. Empezamos inhalando de forma que el abdomen sale hacia afuera. Y exhalando de forma que el abdomen primero se va relajando solo en la exhalación y luego le ayudo con la musculatura abdominal. O inhalando, abdomen sale hacia afuera, y exhalando el abdomen viene hacia adentro, utilizando la musculatura abdominal. Inhalando, abdomen hacia afuera. Exhalando, primero vemos cómo nos va relajando el vientre y vamos metiendo tripita hacia adentro. Y una última vez. Vale, cuando hemos acabado estas 5 respiraciones que podemos hacer como entrenamiento, como preparación, pues vamos a seguir con el movimiento del Kapalabhati, que es un movimiento que viene marcado por el impulso de la exhalación. La inhalación viene sola y lo que hago es hacer la fuerza en la exhalación de la siguiente forma. El aire entra por la nariz y
es la musculatura abdominal la que impulsa la exhalación. Entonces podemos practicar alguna vez, podéis poner la mano y tenemos que evitar hacer esto y cerrar el plexo. O al revés, que sería como sacar la tripa al exhalar, que ahora mismo a mí no me sale, pero hay veces que se hace al revés, se altera la respiración y lo hacemos al contrario. Inhalar y si vemos que nos agobiamos, paramos, descansamos. ¿Vale? Vamos a hacer 10 veces y después inhalaremos, retendremos el aire dentro unos segundos y exhalaremos por la nariz despacio, dejando que el aire salga lentamente. Y relajaremos. ¿De acuerdo? Entonces, preparamos, las manos las podéis dejar relajadas en el regazo. Para ahora probar, podéis poner si queréis una mano en el abdomen. Primero tomamos una respiración, inhalando y exhalando. Y ahora inhalamos y exhalamos. 1, inhala. 2, deja que el aire entre. 3, inhalando el aire entra solo. Y 4, relaja el vientre, el aire entra. 5, relajas vientre, el aire entra por la nariz. Exhala. 6, el aire entra. Exhalando. 7, el aire entra por la nariz. 8, el aire entra. 9 y una vez más. 10. Inhalas. Retén el aire. 1, 2, 3, 4, 5 y exhala lentamente, ves dejando que el aire vaya saliendo por la nariz. Relajamos. Respiramos normal. Lo vamos a hacer una segunda vez. Si ves que te sienta bien, pues lo repetimos. Esto requiere de mucha práctica. Es un pranayama que requiere de entrenamiento, como todo. Entonces vamos con la segunda ronda de 10. Yo lo voy a guiar, pero no lo voy a hacer. Inhalamos por la nariz. Primera inhalación normal al abdomen. Exhalamos lentamente por la nariz. Y ahora comenzamos. Inhalar. Y 1. Inhalas. Y 2. El aire entra por la nariz. 3. El aire entra por la nariz. El vientre sale. Y 4. El aire entra. Y fuerza en el abdomen. 5. El aire entra. El abdomen sale hacia afuera. 6. Inhalando el aire entra. Y exhalando. 7. El aire entra. Y 8. Tripa para adentro. El aire entra por las fosas nasales. 9. Tripa hacia adentro. Y última. El aire entra. Y 10. Y ahora inhalamos. Retenemos el aire dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y despacito exhalando vaciamos. Y respiramos con normalidad. Si hemos generado un poquito de presión,
abrir la boca, invitar a bostezar, ¿vale? Si notamos presión en los tímpanos. Y hacemos una última serie. Para esto es muy útil también un cronómetro, que lo utilizaremos ahora después en el siguiente pranayama, ¿vale? Para hacer las respiraciones pues, con los segundos. Última serie. La hacemos juntas 10 veces. La primera, inhalar y exhalar. Y las siguientes 10, inhalar y exhalar me refiero a una respiración abdominal de preparación. Y las siguientes 10 las hacemos con el Kapalabhati, es decir, el aire entra solo y la fuerza la hago en la exhalación utilizando la musculatura abdominal hacia adentro. ¿De acuerdo? Pues sale, vamos allá. Inhalamos y exhalamos. Vientre viene hacia adentro, mejor hacerlo con los ojos cerrados. Y comenzamos. Inhalar y inhalar, retener, 1, 2, 3, 4, 5, exhalar lentamente. Y abrimos los ojos, si los hemos cerrado, respiramos con normalidad. Se mueven las tripas, pueden salir y está muy bien si salen gases por arriba o por abajo, como decíamos ayer también. Vale. Vamos a seguir con Anuloma Viloma. Entonces, este que acabamos de hacer, de paso también si queréis estirar las rodillas, si estabais con las piernas cruzadas, es un pranayama Kapalabhati activador. Anuloma Viloma es un pranayama equilibrador. Equilibra, vamos a utilizar la respiración por ambas fosas nasales y lo que hace es equilibrar el flujo respiratorio entre una fosa nasal y la otra. La fosa nasal derecha es la fosa nasal solar, la que activa el metabolismo, la yang. La fosa nasal izquierda es la fosa nasal lunar, es la que ralentiza el metabolismo y es la fosa nasal yin. ¿Vale? Entonces, con este pranayama estamos también equilibrando el sistema nervioso central y hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Os voy a leer los beneficios. Bueno, también recordar que, aquí está, que habitualmente el cuerpo solo, la naturaleza ya sabemos que es muy sabia y lo que hace es que va alternando cada 2 horas más o menos en que la predominancia de la respiración es por una fosa nasal y a las 2 horas es por la otra fosa nasal. Va alternando. ¿De acuerdo? Y beneficios de Anuloma Viloma. Se limpian y fortalecen los pulmones y todo el sistema respiratorio. Durante la retención, porque se puede practicar con retención a pulmones llenos, también se puede practicar con retención a pulmones vacíos, pero en nuestro caso lo haremos con pulmones llenos. Dice, durante la retención la proporción de intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre aumenta como consecuencia de esa presión que hay dentro.
Equilibra el proceso solar, que es el catabólico de los órganos del cuerpo, con el proceso lunar anabólico, que es el fresco, el inhibidor de los procesos corporales. Y ayuda a equilibrar los dos hemisferios cerebrales, vamos, que más o menos lo habíamos dicho. Beneficios mentales y psíquicos: ayuda a calmar la mente haciéndola más lúcida y estable, preparándola para la meditación. De hecho, en algunas escuelas se considera como una meditación y lo podemos utilizar, si queréis, como entrenamiento también para calmar la mente. Purifica los nadis, que son los canales energéticos, y almacena y controla la energía vital, o sea, el prana. Estamos también haciendo retención al lleno. El sistema psíquico se equilibra y da sensación de ligereza y brillo en los ojos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una vez hecha la introducción teórica, vamos con la parte práctica. Y este pranayama se practica con un mudra. Mudra es un gesto que ponemos en este caso, con las manos. Se puede hacer mudras con otras partes del cuerpo, pero vamos a utilizar Jnana Mudra juntando el índice y el pulgar, y Vishnu Mudra, que es los dedos que usamos para cortar, van hacia adentro y los otros quedan hacia afuera, que es un poquito la mano, pues esta postura no la solemos hacer mucho. Esto está relacionado también con los vayus, con los aires internos y con los meridianos del cuerpo, con el mapa de meridianos, que yo no me lo sé. Lo único que sí que os puedo decir es que estos dos están relacionados con las funciones que son eliminatorias, pues eso, de orina, excreción, regla, y los que se quedan hacia arriba pues están relacionados con las funciones que no son de eliminar, pues a lo mejor con las funciones de prana, de energía vital, ¿vale? De respiración. Vishnu Mudra, Jnana Mudra, los mudras que vamos a utilizar. Vamos a hacer primero a trabajar una fosa nasal separada y luego la otra, y después ya haremos la respiración alterna de Anuloma Viloma. Entonces, ponemos la mano izquierda en Jnana Mudra, la mano derecha en Vishnu Mudra. Haremos 5 respiraciones por la fosa nasal izquierda, tapando con el pulgar la fosa nasal derecha. Inhalaremos en 5 tiempos, retendremos 2 segunditos y exhalaremos también en 5 tiempos. ¿Vale? Para esto sí que nos es útil, si tenemos un metrónomo, pues nos lo podemos poner. Yo creo que sí que se oye, ¿no? Voy a poner ahí. Después que hagamos la fosa nasal izquierda, cambiaremos a la fosa nasal derecha y mantendremos con el anular y el meñique tapada la fosa nasal izquierda y liberada la fosa nasal derecha. Esto luego nos vendrá muy bien para poder alternar entre una fosa nasal y la otra. Importante el brazo no mantenerlo aquí, sino en la medida de lo posible que los hombros estén relajados y el brazo derecho, cuanto más cerquita del cuerpo, pues menos tensión va a haber en la zona escapular. Así que vamos allá. Yo le voy a poner el metrónomo, nos sirve de referencia. Primero tomamos una respiración con las 2 fosas nasales libres. El aire asciende y el aire desciende por las 2 fosas nasales de momento que están libres. Y ahora tapamos fosa nasal derecha y el aire entra por la fosa nasal izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, retener un poquito y exhalar 2, 3, 4, 5.
Inhalamos, fosa nasal izquierda, 2, 3, 4, 5, retenemos, exhalamos, 2, 3, 4, 5. In, fosa nasal izquierda, retener, exhalar, 4, 5. Inhalar, retener, exhalar, in, retener, exhalar y liberar. Sentimos fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha y ahora cambiamos a la fosa nasal solar. Tapamos fosa nasal izquierda con el dedo anular, dejamos libre la fosa nasal derecha. Primero inhalar, perdonar, con las dos fosas nasales libres, exhalamos con las dos fosas nasales libres y tapamos fosa nasal izquierda. Ojitos mejor cerrados, inhalar por la derecha, 4, 5, retener, 1, 2, exhalar, 2, 3, 4, 5, inhalar, retener, exhalar, in, retener, exhalar, derecha inhalar, retener, exhalar, última inhalando, fosa nasal derecha, retener, exhalar y liberamos la fosa nasal derecha. Respiramos por las dos fosas nasales. Aplicaremos ahora la respiración alterna, de forma que la mano sigue estando en Vishnu Mudra, la izquierda en Jnana Mudra. A lo mejor yo si cuento veis que cambio los deditos porque me puedo descontar. De todas maneras, estos pranayamas es recomendable hacerlo con los ojos cerrados para que no haya tensión en la zona de los ojos, en la frente, alrededor de los ojos ni en la nariz, para que esté relajada esa zona. Entonces llevaremos la mano derecha a las fosas nasales, primero inhalaremos y exhalaremos y taparemos fosa nasal derecha inhalando por la izquierda. A mí me ayuda a imaginarme una V invertida y a medida que siento el aire fresco entrar, imaginar cómo llega aquí al entrecejo y luego al exhalar cómo baja por la fosa nasal derecha, que lo que haremos será cambiar y liberarla. Inhalaremos, el aire sube por la fosa nasal derecha, tapamos, retendremos unos segundos, liberaremos la izquierda y el aire sale por la fosa nasal izquierda. Y lo vamos a hacer, haremos un ciclo para probar hoy de tres rondas. Una ronda es izquierda, bajo por la derecha, subo derecha, bajo por la izquierda. Eso es una ronda. No se llama ronda, pero vale. Una secuencia, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner el metrónomo y preparamos mano izquierda en Jnana Mudra, mano derecha en Vishnu Mudra. Primero una respiración con las dos fosas nasales libres. Inhalamos y exhalamos por las dos fosas nasales.
Con el pulgar tapamos fosa nasal derecha, inhalamos por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, tapamos. Liberamos derecha, exhalando. 2, 3, 4, 5. Inhala derecha. Tapas. Liberas izquierda, exhalando. Inhalando izquierda. Tapamos reteniendo. Liberamos derecha. Inhalando derecha. Tapo reteniendo. Libero izquierda. Exhalando. Última, inhalar izquierda. Tapamos. Liberamos derecha. Inhalando derecha. Tapo reteniendo. Libero izquierda. Y relajo. Respiro a las dos fosas nasales, sintiendo la sensación. Vale. Pues hasta aquí la práctica de hoy. Vamos a cerrar cantando 3 veces el mantra Om. También podríamos tumbarnos un poquito y dejar que el movimiento de prana que ha habido se acabe de regular y de estabilizar. Aunque este último pranayama es estabilizador de la energía. Al principio, cuando estamos aprendiéndolo, entonces los efectos no los puedo ver en el momento. Cuando ya practico más, es cuando puedo empezar a ver los efectos que tiene, ¿vale? Luego, el metrónomo, a lo mejor a mí hay momentos en los que no me gusta ponerlo, me puede generar como, no sé, tensión, pues lo puedo hacer mentalmente. Realmente para mí es una herramienta práctica porque me ayuda a llevar el conteo. Se puede hacer también sin el metrónomo. Haremos una práctica más adelante en la que lo puedo contar mentalmente sin el cacharrín, ¿vale? Y vamos ajustándonos y probando. Así que cerramos cantando 3 veces el mantra Om. Podemos llevar una mano al abdomen y la otra al pecho, o si queréis las manos en Namaste Mudra. A mí me gusta también poder sentir la vibración en el cuerpo y como al inhalar el abdomen sale hacia afuera. Nos preparamos para cantar. Juntos, juntas. Inhalamos. Muy bien, pues Namaste, muchas gracias por vuestra práctica, que tengáis un buen día y hasta pronto.